Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al diputado federal Jericó Abramo Mazo. Bienvenido, Jericó. Querido Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Mi más gracias a Dios. sinceras condolencias a mi amigo Francisco Tobías, hijo de don Francisco Tobías, que acaba de fallecer. Desde aquí un abrazo hasta tu padre en el cielo y nos vemos más al rato, amigo. Qué triste lo de esta bodega, ¿eh? Y es una situación bastante delicada porque desde mi punto de vista, Jericó, se da a conocer que sí tenía permiso esta recicladora en el primer incendio sucedido hace varias semanas, pero no se dice el nombre de la empresa. Primero, ahí quería yo ventilar el nombre de la empresa, ir a sancionar a la empresa y notificar al dueño del predio que le rente a esa empresa ese predio, porque lo que está haciendo es que esa empresa no está cubriendo los requerimientos mínimos que marca el área de ecología municipal y desarrollo urbano para poder tener un área recicladora en ese punto de la ciudad. Y que no hubo seguimiento. Que expone a sus vecinos, y expone al medio ambiente, porque la contaminación generada por la llanta quemada es parecida a la que generaban las ladrilleras. ¿Te acuerdas cuando se quemaba llanta para darle color al ladrillo cuacha que te decían los ladrilleros? Si no lo quemamos llanta no agarra el color que queremos, y luego se sustituyó con aceite reciclado de alta temperatura que bajara emisiones. Es lamentable que eso siga pasando. Sí hay forma de sancionar. Primero a la empresa, que es recurrente, para que ya deje de estar contaminando y poniendo en riesgo a la salud de los vecinos y de las personas que viven en todo el sector, a todos los saltillenses. Y segundo, al dueño del predio, porque el dueño del predio tiene que exigirle a su arrendador, a su arrendatario, que cumpla los lineamientos de desarrollo urbano, si no, mejor que lo quite y que le rente a alguien que le cuide más. Ahora, si no están cumpliendo con las reglas de operación, porque evidentemente fuera de este incendio, pues no lo están haciendo y están contaminando al subsuelo, etcétera. Contaminan el subsuelo, pero contaminan el medio ambiente. Estamos respirando esas partículas. La autoridad tendría que actuar, intervenir, sancionar, ¿no? Ahí desarrollo urbano y ecología tienen que mandar sancionar ahorita mismo. Ahorita tendría que estar el área de ecología municipal ahí, poniendo sellos. Y haciendo una investigación, primero, por parte de bomberos municipales, a qué se debió el fuego. Segundo, por qué no cumplían con los lineamientos de protección civil, porque ahí, por lo que veo, no hay ninguna condición de seguridad. No, pero nadie. tampoco hubo seguimiento. Es un Después del terreno al aire incendio de libre. hace 2 semanas ahí, no hubo seguimiento por parte de Protección Civil. Y entonces quiere decir que no cambiaron sus prácticas de operación y siguen incumpliendo el reglamento de protección civil y de desarrollo urbano y de ecología. Ahora, lo que tú señalas, los vecinos. Y nos daña a todos los saltillenses. Estas alergias que existen, esta contaminación que vemos más recurrente en Saltillo, una es en parte a los vehículos, otra es la falta del transporte público, otra es el crecimiento económico que te genera mucha movilidad, o que te satura la movilidad y genera estos grandes niveles de contaminación y de muy mala calidad del aire. De cada 10 días, 6 a 7 días en Saltillo hay mala calidad del aire, y estas cosas vienen y potencializan la mala calidad. Oye, Jericó, pero aparte, hay 2 gaseras y una gasolinera en esa zona, sí, inmediatas al área. A ver, por eso te digo, pone en riesgo a los vecinos. Si llega ese fuego a la gasolinera, pone en riesgo a los vecinos y a todos los habitantes de la colonia Nuevo México y Asturias, que está ahí atrás. Y aparte Colonia tienes bodegas de Universidad. Bimbo, la colonia Universidad, tienes muchos problemas de contaminación, de riesgo. Yo tengo mucha confianza en que el alcalde Javier Díaz va a mandar a tomar cartas en el asunto y hacer su chamba ahí y poner en orden a estas personas que están contaminando el medio ambiente y han sido recurrentes en el riesgo que está corriendo nuestra ciudad. Saltillo merece una mejor calidad del aire y merece orden, y no se vale que empresas que ya hace 2 semanas se incendiaron, hoy sigan operando y se vuelvan a incendiar por no cumplir los protocolos de protección civil. Alguien no está haciendo su trabajo. Esperemos que lo hagan pronto. Jericó, en temas federales, ¿quedó consumado ya la reforma al Poder Judicial? Lamentable porque no se cubrió la transparencia que se debía cubrir para permitir que las mejores y los mejores abogados llegaran. Hubo denuncias de que personas que representaban al narcotráfico iban a representar espacios de elección en el Poder Judicial. El propio Gerardo Fernández Noroña reconoce que el Senado de la República, en su filtro de tómbola, permitió pasar personas vinculadas al crimen. Ha habido denuncias, hoy viene publicada una nota en el Reforma y otra en el Universal, donde denuncian a jueces, más bien ventilan que personas ligadas a defensores del crimen hoy, o a personas que están cometiendo delitos graves de violencia sexual, hoy son jueces electos. Yo creo que este proceso judicial quedó mucho que desear en el país.
Las y los mexicanos no estamos satisfechos con esto. A quienes no hayan entendido aún qué es lo que se jugó hace 8 días en la elección judicial, se jugó el proceso de estabilización de nuestro país. Era el último poder que lograba ponerle un orden al Poder Ejecutivo para que no cometiera excesos en materia de derechos humanos, en materia penal, en materia mercantil, civil o en cualquier tipo de ejercicio del poder. El Poder Ejecutivo es el que desarrolla y pone en práctica las órdenes del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es el que crea las leyes para que se haga para que se hagan buenos procedimientos jurídicos para el mejor nivel de vida de las personas. Y el Poder Judicial era el que vigilaba, en base a sus sentencias, que se cumpliera la ley. Y si había una institución que incumplía la ley, tomaba acciones jurídicas en la materia. El Poder Judicial que teníamos no era perfecto, no lo era. Había grande lentitud en la aplicación de la justicia, por eso ese hartazgo llevó a que miles 8 de cada 10 mexicanos quisieran un cambio del Poder Judicial. Lo perverso de Morena es que Morena creó una elección judicial a modo para poder quitar ese Poder Judicial, sí viciado, no funcional y lento, que tenía en hartazgo a millones de mexicanos. Y con ese argumento narrativo que era real, logró convencer a la gente que había que elegir a los juzgadores, poniendo en riesgo el equilibrio del Poder Judicial y de los 3 niveles de los 3 poderes de la Federación, 3 poderes del Estado mexicano. Y con esto, amigas y amigos, lo que están generando es que hoy llegaron juezas y jueces a modo de los poderes ejecutivos estatales y de los poderes ejecutivos federales. Hoy tienes ministras de la Corte y ministros afines al Poder Ejecutivo Federal totalmente, porque fueron propuestos por el Poder Ejecutivo Federal. Tienes magistrados regionales federales que llegaron gracias a la movilización de estructuras de los poderes estatales y federales. Y tienes jueces que llegaron a modo de gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos y del propio Poder Ejecutivo Federal. Hoy con una votación súper limitada. Y una votación en menos del 12% y un 12% también de votos nulos. Gracias, aquí en Coahuila se cuidó el proceso, a diferencia del gobierno de la República, aquí en Coahuila se cuidó el proceso de selección de abogadas y abogados que hoy participan en los procesos, que participaron en los procesos electorales de más de 150 espacios entre magistrados, jueces, y magistrados federales. Se cuidó ese procedimiento y eso habla bien de que Coahuila podrá tener equilibrio en su decisión judicial. Pero aún así el esquema en el que se elige no es el más rentable. Por eso tenemos que recuperar la Cámara de Diputados en el 2027 para poderle poner mecanismos de control a este tipo de procesos electorales que no garantizan que lleguen las mejores mujeres ni los mejores hombres garantes de la justicia. ¿Esa deberá ser la prioridad de la Yo creo que la próxima prioridad legislatura? ya es porque la gente dice, es que vamos a ir a la Corte Internacional, es que vamos a poner una denuncia ante no sé quién, es que vamos a hacer, ya lo hicimos y no pasa nada porque no son vinculatorias, y no pasa nada porque muchos no tienen argumentos para poder intervenir en los procesos electorales de un país independiente y autónomo como el nuestro. Lo que tenemos que hacer como mexicanos es hacerlo nosotros mismos, y para hacerlo como mexicanas y mexicanos tenemos que ir a las boletas electorales, al participar en los procesos electorales del próximo 2027, para que las y los diputados de todos los grupos parlamentarios puedan participar de manera honesta, transparente y pacífica, y que recuperemos, le quitemos esa mayoría constitucional a Morena y logremos la mayoría legislativa para poder ponerle un alto a los excesos de Morena, pero también a reconfigurar la ley para que, ya la Constitución se modificó para que fueran electos, está bien, pero tendrás que pasar ciertos filtros para poder ser electa y electo, sacarte de la tómbola, ya no habrá tómbolas, sino que habrá exámenes ¿De capacidades para que llegue la mejor jueza y el mejor juez, la mejor magistrada y el mejor magistrado, la mejor ministra y el mejor ministro, y eso te garantiza a ti como mexicano que no vas a tener juzgadores a modo de los poderes ejecutivos estatales y a modo del Poder Ejecutivo Federal. O de los fácticos. O de los poderes fácticos que ahí están escondidos bajo las sombras y que han puesto hoy juzgadoras y juzgadores en estados como Jalisco, como Oaxaca, en estados como Sinaloa y otros estados donde llegaron juzgadores afines a ciertos grupos de poder. Pasado ya este proceso, ¿cuál es el tema en el que van a centrar su atención los diputados federales? El tema que sí.
Bueno, yo creo que vienen temas importantes en el próximo periodo extraordinario. Uno es el de la ley de telecomunicaciones, una ley que Morena había mandado para poder, entre comillas, evitar que gobiernos extranjeros pudieran pagar publicidad de odio en canales mexicanos, ejemplo, en Telesaltillo, que es una concesión federal. La ley que proponía Morena era, si un gobierno extranjero viene y te paga a ti Telesaltillo por hacer publicidad de odio, yo no puedo permitirlo, y eso está bien. Pero en esa ley, en los agregados, venía sanciones para Internet, sanciones para Zooms, sanciones para canales abiertos de hablar de temas penales, de derechos humanos. Tenías que pedirle permiso a Gobernación cada que ibas a hacer tu programa, tú y Edith. Antes de venir a cada programa y hablar de un tema en específico, si ibas a hablar del tema del INE o el tema de la democracia, tenías que notificarlo por escrito a la Secretaría de Gobernación antes de que pudiera salir al aire. Con un control total sobre los... Usted, amiga y amigo que nos ve en casa, si usted tiene su Facebook, iba a hacer un en vivo con otra compañera para que lo siguieran para vender un producto, y en esa venta de producto de champús, usted empezaba a hablar del proceso del Poder Judicial, usted iba a ser sancionada y iban a bajarle su información de su Facebook, que es de usted. Ese exceso de libertad del gobierno para atacarla a usted, ciudadano y ciudadano, es lo que venía en la ley de telecomunicaciones que propuso Morena, y nosotros lo visibilizamos. Yo subí a tribuna a visibilizarlo. Se da cuenta la Presidenta de la República de este exceso que quiere cometer Morena en el Senado y en la Cámara, y pide que bajen la ley. Y pide que se replantee la ley bajo esquemas de no agreder la libertad de expresión, de respetar la democracia. Y ese articulado supuestamente ya está. Iba a llegar desde el sábado a la Cámara, no ha llegado. Esperemos que llegue en la próxima semana. Habrá un periodo extraordinario quizá después del 15-20 de junio. Y ahí tendremos que votar nosotros y analizar muy bien esta ley, a ver si quedó corregidos los excesos de esta llamada ley Mordaza, y si respeta la libertad de expresión y la libertad de diálogo. Si es así, la votaremos a favor. Si no viene así, la votaremos en contra. Viene la ley que yo propongo de modificar la ley de coordinación fiscal para permitir que estados como Coahuila puedan recibir más recursos en participaciones en base a su mejora de recaudación. ¿Cómo es esta ley que propuse? Hoy la federación, por cada peso que recauda con los estados, regresa 80%, se lo queda al Poder Ejecutivo Federal, y 20% se lo reparte a los gobiernos de los estados y a los ayuntamientos. De cada peso que la federación le manda a los gobiernos de los estados, 20 centavos son para los ayuntamientos. ¿Qué propongo yo? Que esa ley cambie, en vez de ser 80-20, sea 79-21. Un centavo más para estados y municipios de cada peso recaudado. ¿Cuánto significa ese dinero para Coahuila? Entre 1.500 y 2.000 millones de pesos más. Que van a llegar a los municipios. Que podrían llegar. Que podrían, falta ver. Que deben de llegar. Y de esos 2.500 millones, el 20% sería para los municipios. A Coahuila, a Saltillo le tocarían 250 millones de pesos, 200 millones de pesos cada año, adicionales a lo que ya tiene. Así podría nuestro amigo Javier Díaz hacer más obra para la ciudad, bachar las calles, hacer muchas cosas que faltan por hacer, mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Y eso lo tenemos que hacer trayendo más recursos federales en participaciones que hoy nos hacen falta. ¿Qué le estoy poniendo yo a esta ley para que pueda funcionar? Estoy poniendo una responsabilidad de estados y municipios de recaudar. Ejemplo, hay estados del país que no cobran el agua como deben de cobrarla. Simplemente aquí en Coahuila, hay municipios de Coahuila donde la mitad de sus tomas de agua son cuota común, cuota fija. Zaragoza, Coahuila, riegan nogaleras con agua de la llave y pagan una cuota de 100 pesos al mes. ¿Y cuánto se lleva un hogar diario de agua? ¿Cuánto se lleva una Arteaga? Más de la mitad de los municipios no tiene medidor. Ramos Arizpe, más del 40% del municipio no tiene el medidor. Saltillo, el 98% de las casas tienen medidor y se cobra bien por el agua, y aún así ya estamos empezando a tener problemas de agua en el centro de la ciudad. Y eso es porque no quieren cobrar el agua. A ver, vas a estados como Morelos. Está el municipio de Cuernavaca, que es el municipio de México con más albercas per cápita en el mundo. Cuernavaca, Morelos, es el municipio que más albercas tiene per cápita. Y pagan lo mismo. Y pagan una cuota fija de 100 pesos. Qué injusto. Millonarios pagan 100 pesos al mes por el agua. ¿Qué haces? Que el pobre sea más pobre, que el millonario sea más millonario. Y esos son gobiernos que gobierna Morena, ¿eh? Entonces, Morena, que dice que apoya a los pobres, pues cóbrale el agua a los millonarios que tienen albercotas, que tienen jardinzotes y que no pagan el agua. Y extiende la red, porque hay muchas colonias en Morelos que no tienen agua. ¿Qué plantea Jericó? Yo te voy a dar más presupuesto a estados y municipios, yo federación, te voy a dar más, en esta ley que plantea el diputado Jericó, te voy a dar más ingresos en participaciones, sí, solo sí,
subas tu recaudación de agua, predial y derechos. Oye, ¿y en Hay las estados cabilderos? como Jalisco que no cobran la tenencia. Hay estados como Morelos que no cobran la tenencia y tienen graves problemas de suministro de agua y de seguridad. En Coahuila se hacen grandes esfuerzos, el gobernador Manolo Jiménez hace grandes esfuerzos por tener una buena recaudación. Los alcaldesas como Javier Díaz hacen buenos esfuerzos por cobrar, como Tomás Gutiérrez en Ramos hace buenos esfuerzos en cobrar, pero tienen que hacer más esfuerzos para poder recibir un excedente en participaciones. Esto se trata de no ser el don regalón. Y ya lo Porque regalar los impuestos es lo más impopular que hay. Tú te pones a regalar los impuestos, te pueden aplaudir momentáneamente, pero al cabo de 2 años tu municipio va a estar quebrado, no vas a tener para la movilidad, no vas a tener para bachar, no tienes para arreglar las plazas, no tienes para hacer obra pública. Y ese es el peor esquema de gobierno retrógrada que puedes tener para afectar a una ciudad en general. ¿Quieres que la contaminación baje en Saltillo? Tienes que hacer un buen sistema de medición de la contaminación por áreas, por zonas. Tienes que hacer un excelente sistema de medición de contaminación de autos, incluso hacerlo gratuito, yo lo haría gratuito. A ver, vamos a poner la verificación vehicular que sea 100% gratuita para todos y todos los No accidentes. siempre, pueden ser 2 años de prueba y después 2, ya 3 empiezas años a te la cobrar. regalo, no vas a tener cobro de verificación. Pero lleva tu va a coche ser a verificar. obligatoria. A ver, yo quería, si fuera alcalde, verificación gratuita para todos, ¿sí? A cambio de que sepas que va a ser obligatoria. O sea, tú vas a tener que verificar tu carro cada año. No te voy a cobrar por verificar, para que no andes con que es recaudatorio, te lo vamos a regalar, ¿sí? Pero tú, ciudadano, para que esta contaminación que tenemos en el medio ambiente y que tus hijos y todos nosotros estamos respirando, ya lo están haciendo en Nuevo León, ya se hace en la Ciudad de México, ya se hace en el Estado de México, tú tienes la obligación de llevar tu auto a verificar. Y el municipio va a tener la obligación de poner más centros de verificación vehicular. Y vehículo que no pase la verificación, pues que lo afines. Oye, cámbiale el aceite, Oye, cámbiale el filtro de aire. ya lo decías ahorita, cobrar pues no es popular, ¿verdad? No es popular, Claramente. por eso los primeros 3 años tiene que ser gratis. Y Pero, luego poder meterle al menos el costo de la verificación. Pero, y bueno, ya lo has estado cabildeando, lo has estado platicando con los otros fracciones que te dicen hacia dónde podría encaminarse esta ¿Cuál de iniciativa. todas? La de 80-20 Sí. a 79-21, ¿todos están de acuerdo? ¿A quién estoy convenciendo? A la Secretaría de Hacienda. Ok. Porque Hacienda no quiere abrir la ley de coordinación fiscal porque teme que se tengan que abrir más capítulos de esta ley y luego vas a tener a los habitantes de la Yesca en Nayarit pidiéndole, pues yo también quiero una excepción de la ley de coordinación fiscal para este rubro, y a los de Chiapas que te digan, yo también quiero una excepción de la ley de coordinación social para este rubro. Por eso la única modificación que yo planteo es, vamos a hacer mayores participaciones para estados y municipios siempre y cuando ese estado y municipio suba su recaudación. A ver, Saltillo, ¿cobras el agua? Palomita para Saltillo. Saltillo, ¿cobras el predial? Sí, palomita para Saltillo. Saltillo, ¿cobras bien tu ley de alcoholes? Sí, palomita para Saltillo. Saltillo, ¿cobras la verificación? Sí, palomita para Saltillo. Saltillo, ¿cobras el drenaje? Sí. Bueno, entonces Saltillo va a tener excedente en participaciones. Ahora si pasamos a otro municipio. Monclova, ¿cobras el agua? Pues el 30% no. Ok, una tachita. Entonces tú no tienes derecho en este capítulo. ¿Cobras el predial el 100%? No, pues la verdad es que a mis compadres les regalo el 40%. Ok, no se puede. Eso está mal. Municipio de Piedras Negras, ¿cobras el agua? Pues sí, al 70%. Pues te falta un 30%. Te doy participaciones siempre y cuando subas ese 30%. Es un ganar, ganar, ganar. Y va a ir vinculado a que el dinero que tengas adicional va a ser invertido única y exclusivamente para obras de agua, saneamiento, movilidad, para mejorar el tema del tráfico, y infraestructura municipal que genere desarrollo y disminuya pobreza. ¿Cuándo hay noticias de este tema? Esperemos que en septiembre se esté votando en la Comisión de Hacienda. Ahorita, lamentablemente, Morena, desde abril, no tiene presidente de la Comisión de Hacienda. Yo soy secretario, lo hemos venido pidiendo. Pero bueno, pues así gobierna Morena, de manera desordenada, sin mucho acuerdo parlamentario. Sin seguir las reglas ni los protocolos. Llegamos a una semana de la Cámara de Diputados y no hay agenda. Llegas a la Cámara, ¿qué vamos a votar hoy? ¿Qué debate viene? Espérate, todavía está en la Junta de Coordinación Política. En martes, y las sesiones a las 11, y en martes a las 10, todavía no hay agenda. Bueno, pues, trabajan al día a día, ni siquiera por destajo.
trabajan a ver qué, al volado, qué hay en la agenda de los medios hoy, pum, vamos a meter eso. O qué hay en la agenda de los de Morena hoy, eso. Oye, pero la oposición tiene estas 5 iniciativas que pueden ser buenas para el país. No, esas déjalas guardadas. Muy mal. Jerico, Sí, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el noticiario. Estamos muy al pendiente de los temas. Seguiré trabajando cerca de la gente, siempre en las colonias, siempre en el territorio y también en la Cámara de Diputados, dándote resultado a ti y a tu familia y con esa claridad, como lo he hecho siempre, hablando de frente con honestidad y la verdad. Siempre diré las cosas como son. Luego en política, los políticos quieren decir cosas a veces políticamente correctas, pero no dicen toda la verdad. Y yo creo que la gente lo que busca de un político es que hable con la verdad. Mi chamba es hablar con la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. 8:19, vamos a un corte y regresamos, que tenemos